Bueno, el tema de hoy no va a ser excesivamente extenso porque estamos con los índices de los que prepararon para los manuscritos del 57-58. Así que vamos a ir viendo algunos temas que a mí me parecen relevantes. Si creéis que me dejo alguno, pues interrumpís y lo metemos también. Y después igual hablamos un poco de la continuidad. Bueno, nos dice el texto que este es el material no utilizado en la contribución para la crítica de la economía política. Es decir, es un esquema que de alguna forma prefigura lo que va a ser luego el tomo primero del Capital incluso. Más amplio que el tomo primero del Capital, y en ese sentido, pues nos dice que ya a finales de los 50 Marx tenía más o menos estructurado en su cabeza cuál tenía que ser el contenido de su obra, de su crítica de la economía política. Me está saliendo aquí voy a ver si consigo quitarlo. Un momento. El, a ver, es que está saliendo lo que voy diciendo como si hubiera un sordo en la sesión, que no es el caso. Ahora, ya está. Bien, pero ya no saldrá en el texto ese. Bueno, decíamos que lo que presenta aquí Marx es un primer ejercicio de ordenación de todas sus ideas a partir del desarrollo que ha ido haciendo en los manuscritos, en sus manuscritos de finales de los años 50, de lo que luego va a ser eh, más o menos incorporado en los distintos volúmenes del Capital. Fijémonos que empieza con el tema de la ley de la apropiación. Primera ley, apropiación a través del trabajo propio. Segunda ley, enajenación o transformación del producto en forma social. Esto nos recuerda algo que ya hemos visto en los Grundrisse, en la última parte, donde dice que inicialmente, antes de la aparición del capitalismo, el trabajador controla el propio producto de su trabajo y mediante el intercambio del producto de su trabajo logra apropiarse del trabajo ajeno. Primera ley, la apropiación previa al desarrollo de las formas capitalistas de organización de la producción. Segunda ley, enajenación o transformación del producto en forma social. Bueno, aquí está sintetizando evidentemente eh, cómo el producto del trabajo ya no es controlado por el propio productor, sino que tiene el carácter social de mercancía, etc. Bien, continúa después y habla de algunos temas que me parece interesante: la libertad de la persona, el tema de la igualdad. Bueno, esto creo que es interesante porque nos dice que en el desarrollo de su crítica de la economía política, Marx no está pensando como economista, está pensando como político. Porque entiende que la crítica de la economía política es la crítica de la forma en que se piensa a sí misma la sociedad burguesa, pero también la sociedad burguesa se funda en los principios de la libertad, la igualdad y la fraternidad, la Revolución Francesa, la libertad de mercado y la igualdad ante el mercado, ¿eh? Cuando analizaba los textos de Carey, por ejemplo. Bueno, pues aquí nos está diciendo claramente cómo la crítica de la economía política es crítica también de la ideología burguesa en su conjunto y también de su ideología política. El dinero, verdadero producto de la circulación, otro tema que también ha salido en la parte final de los Grundrisse, cuando dice que como el producto de la circulación es el beneficio, pero el beneficio siempre tiene la forma de dinero, cuando la mercancía logra transformarse en dinero. Por tanto, el dinero es el verdadero producto de la circulación capitalista, obviamente. Eh,
En la siguiente página habla de la autorreproducción del valor. Recuerda cómo el capital, en cuanto a su sustancia, no es otra cosa que trabajo objetivado, aunque tiene la forma de dinero, es el producto del trabajo. La alienación y la subordinación del trabajador, carencia de valor y desvalorización del obrero como condición para el capital. Y esto es una forma de violencia objetiva. Eh, Tiene un apartado en el que habla de la pobreza absoluta como objeto y la posibilidad general de la riqueza como sujeto. Trabajo productivo es el que produce capital, esto lo hemos visto no solo en lo Grundrisse, también en documento posterior, la teoría de la plusvalía. El trabajo como fuerza productiva de la riqueza. Recordemos que la riqueza son los valores de uso para Marx. Pero cuando la riqueza se vuelve autónoma, autónoma respecto al que la produce, exige el trabajo esclavo o el trabajo asalariado. En ambos casos, trabajo forzado. De nuevo, la crítica a la ideología del trabajador asalariado como trabajador libre, ¿eh? Autodeterminado, cosa que no es en absoluto. Aquí hay un párrafo, bueno, que no solamente un texto que puede merecer la pena comentarlo. El trabajo no reproduce el valor del material en el que trabaja y del instrumento con el que trabaja. Conserva el valor de los mismos, sencillamente comportándose respecto a ellos en el proceso de trabajo como ante sus condiciones objetivas. Esta fuerza vivificante y sustentadora no le cuesta nada al capital. Se presenta antes bien como su propia fuerza. El trabajo no tiene que reproducir ¿eh? los medios de producción, solo conservar su valor, trasladarlo al producto del trabajo. Lo que hace es generar trabajo, valor añadido. Interesante también la distinción que supone el concepto de valor añadido en Marx, que es el valor que genera el trabajo vivo del concepto de valor añadido, tal como se utiliza en la contabilidad nacional, que incorpora el salario y el beneficio. Es decir, bueno, la distinción no, hasta cierto punto la identidad, la homonimia que hay entre el concepto de Marx de valor añadido y el propio de la contabilidad nacional. No es la cantidad de trabajo vivo, sino su calidad como trabajo, lo que a la vez conserva el tiempo de trabajo ya existente en el material, etc. La modificación de forma y sustancia en el proceso de producción directo. La cantidad de trabajo objetivado se conserva al conservarse su calidad como valores de uso para el nuevo trabajo, mediante el contacto con el trabajo vivo. Al capital no le cuesta nada la conservación de los valores en el producto. Todo, aquí, como vemos, hay toda una reflexión. El capitalista recibe gratis el plus trabajo, no le cuesta nada la conservación del valor de los medios de producción, es decir, el beneficio no responde a ninguna necesidad objetiva del proceso de producción. Responde simplemente a las normas, a las formas de organización del proceso de producción, donde el trabajo no es dueño de su propia capacidad de trabajo, por tanto no es dueño de los productos, y todos estos están monopolizados por el empresario, bueno, el capitalista.
El capitalista no le paga al obrero la conservación del viejo valor, exige, sin embargo, una remuneración por el permiso que le da de conservar el viejo capital. Un elemento vinculado a la composición orgánica del capital, el crecimiento de la parte constante del capital con respecto a la parte variable adelantada en salario es igual al crecimiento de la productividad del trabajo. ¿Eh? El crecimiento de la productividad del trabajo es el crecimiento de la composición orgánica del capital, de la parte constante con respecto a la parte variable adelantada. Anota, sin ningún desarrollo, aunque algo ha hablado también en los Grundrisse sobre este tema, la creación de tiempo libre para la sociedad. En la siguiente página, el plus trabajo o el plusvalor se convierte en pluscapital. Todas las condiciones de la producción capitalista se presentan ahora como resultado del trabajo asalariado mismo. Es decir, el trabajo asalariado es la característica básica y fundamental del capital, del despliegue del modo de producción capitalista. ¿Eh? De nuevo, un elemento en favor de la crítica que se hace a las sociedades que han suprimido la propiedad privada del capital, pero mantienen el trabajo asalariado en relación a su carácter socialista, que obviamente Marx no se lo hubiera reconocido. Resultado fundamental del proceso de producción y valorización: la reproducción y nueva producción de la relación entre el capital y el trabajo mismo, entre el capitalista y el obrero. ¿Eh? Lo fundamental de la forma en que se organiza el proceso de producción capitalista, lo dice también más adelante, no es satisfacer necesidades, son los objetos, los valores de uso, no son los objetos que constituyen la riqueza. Lo fundamental es que el sistema se reproduce a sí mismo. El capital, una vez desarrollado históricamente, crea él mismo sus condiciones de existencia. ¿Cómo? Pues a través de la producción continua de la relación entre el capitalista y el obrero. Atención, no como condiciones de su génesis, sino como resultado de su existencia. Esto es interesante porque también hace referencia a lo que aparece en la última parte de los Grundrisse sobre la circulación simple de mercancías. El capital prefigura la existencia del capital bajo determinadas formas, capital, sobre todo capital comercial, prefigura la aparición del modo de producción capitalista. Pero ese capital no se pone a sí mismo, por tanto no es sujeto de la relación productiva, de la relación económica. Solo cuando ya se han desplegado todas las condiciones del desarrollo capitalista, ¿eh? El capital se pone como origen y como resultado del proceso de producción. No como condiciones, ¿eh? Crea él mismo sus condiciones de existencia, se convierte en el sujeto, ¿eh? En el sujeto del proceso de producción. Pero no en su origen, no en su génesis, sino una vez que ya se ha desplegado. Otra cuestión que una lectura atenta de los Grundrisse permite comprender y, sin embargo, muchas veces, en muchos debates históricos sobre la transición del capitalismo, del feudalismo al capitalismo, o sobre si tiene una entidad real el modo de producción mercantil simple, o es simplemente una construcción teórica abstracta, bueno, pues aquí Marx lo explica claramente. ¿Mm? No solo en este esquema, sino también en los Grundrisse en general. El intercambio de trabajo por trabajo descansa
sobre la carencia de propiedad del trabajador. La circulación es un momento de la producción. Me he ido, un momento. Y a continuación también me parece interesante el ejemplo de los caminos, canales, irrigaciones, etcétera, puede ser utilizado nuevamente para ilustrar la producción capitalista en oposición a los trabajos públicos anteriores. Solo la forma cambia. Esto, que yo sepa, no lo tiene, o no recuerdo haberlo leído en ningún sitio, pero aquí nos está diciendo cómo los trabajos públicos, bueno, sí tiene alguna reflexión al respecto, efectivamente, en la última parte de los Grundrisse también ha hablado de ello. Las obras públicas existen antes del capitalismo. El canal navegable del Loira pues construyó antes del desarrollo del capitalismo en Francia. Pero la forma de estas obras públicas cambia una vez que la producción capitalista está plenamente desplegadas. Y, bueno, aquí dice, esto sí que no he visto que lo haya desarrollado en otro sitio, cómo esto que llamamos obras públicas, trabajos públicos, son condiciones generales de la producción, a diferencia de las particulares. Podría estar vinculado al desarrollo del libro sobre el Estado que nunca llegó a redactar, ni siquiera en borrador. Influencia de la circulación sobre la determinación del valor. ¿eh? Bueno, el valor solo se produce en el proceso de producción, que llega hasta el transporte, cosa que nos ha dicho varias veces, lo repite también en este esquema, pero en la medida en que las mercancías pasan un tiempo circulando antes de convertirse de nuevo en capital, en beneficio, por tanto, en capital dinerario, ese tiempo, cuanto más largo es tiempo que se resta al proceso de valorización. Por tanto, el tiempo de circulación, claro que influye en la determinación del valor, desvalorizándolo. Cuanto más dura el tiempo de circulación, mayor es la desvalorización del capital. El capitalista no asume gastos, lo que hace es anticipar determinadas cosas y lo principal que anticipa el capitalista es trabajo. Hace referencia a Thomson, un economista al que considera bastante bien, incluso de él proviene el inicio de la teoría del valor-trabajo, tal como la expresa Marx, pero por lo visto Thomson también hace referencia a las barreras a la producción capitalista. Es decir, la palabra barrera o límites, pues que también nos dio lugar a cierto debate en una sesión anterior, aquí está claramente puesta aunque sea en forma de esquema, por Marx. Luego, diferencia entre trabajo y capacidad de trabajo, el potencial del trabajo, todavía no ha construido la idea de fuerza de trabajo, la fuerza de trabajo todavía no está, pero ahí está. ¿eh? No está la denominación, pero sí está la idea y el contenido. Cuando hace estas distinciones entre trabajo y capacidad de trabajo, ya a finales de los años 50. Bueno, todo el capital es circulante, también el capital fijo, y a la hora de medir la circulación, pues tenemos que la unidad de medida fundamental para ver la circulación del capital es el año, y la unidad de medida para analizar
el tiempo de trabajo, el año sería el de la rotación del capital y el día el de el tiempo de trabajo. Tiempo de trabajo un día, 2 días, rotación del capital, 6 meses, 3 meses, 4 semanas, lo que sea. Aquí hay una reflexión que, bueno, dificultad con el interés compuesto, que a mí me recuerda a lo que Keynes decía en la Conferencia de Madrid. El mayor descubrimiento de la sociedad británica antes del desarrollo del capitalismo fue, en la época isabelina, el interés compuesto. Bueno, pues Marx habla aquí del interés compuesto, pero que yo sepa, pues no lo hemos visto, por lo menos en lo que Conrise desarrollado. Diferencia entre el tiempo de producción y tiempo de trabajo. ¿eh? Pero el valor se genera en la producción, el valor proviene del trabajo, pero el tiempo de producción incluye el transporte, otro tipo de cuestiones, donde no se añade valor. Bueno, em, en la siguiente página hay una frase que me llama la atención: la invención como actividad económica. Recordemos que el desarrollo de la revolución industrial es el resultado de una serie de invenciones que se aplican al proceso de producción. Pero de alguna forma Marx aquí ya está intuyendo lo que va a ocurrir 20 años después de que escriba esto, y es que la innovación, la invención, la I más D, la investigación y el desarrollo, se incorpora al proceso de producción. No es algo que permite incrementar la productividad del trabajo, intensificar el carácter, la composición orgánica del capital. No, no, es que todo el proceso de investigación, de innovación y desarrollo se incorpora como actividad económica. Por tanto, sujeta a las mismas leyes de igualación de la tasa de beneficio, de explotación del trabajo asalariado, de tener como objetivo no el producto, sino la rentabilidad, etcétera. Bueno, esta expresión, yo la verdad es que me llamó la atención, la abolición de la antítesis entre tiempo libre y tiempo de trabajo. No termino de entender muy bien a qué se refiere aquí. Incluso recordando lo que habíamos visto sobre el tiempo de ocio en los Grundrisse, pues no. O sea, el uso, el consumo, no termino de entenderlo muy bien. Se hace una pregunta que no responde: ¿el dinero es capital fijo o es capital circulante? Vuelvo otra vez con el tema de las unidades de medida: unidad de tiempo para el trabajo, el día; para el capital, el año; el ciclo industrial. Aquí, bueno, el capital, no el trabajo, determina el valor de la mercancía. Si alguien lee esto así de pronto, pues, le parece sospechoso, pero, y en contradicción con todo lo que ha venido diciendo anteriormente, pero es porque esa es la afirmación de Torrens. Considera que es importante criticar esta concepción. El valor hace el producto, es decir, no es que el producto tenga valor, sino que el valor hace el producto. Todas las partes del capital generan beneficio. El transporte elimina cada vez más la necesidad del atesoramiento, porque reduce el tiempo de circulación, y por tanto la necesidad de atesorar para poner
a medida que rota el capital a más ritmo del que salen las mercancías del mercado, pues hay que tener eh, un flujo de caja, que dirían los empresarios. Bueno, esto también lo hemos visto, el comerciante ocupó el lugar del maestro artesano, eh, primero en la organización del trabajo, primero eh, en el control de los medios de producción y también en el control del trabajo. Cuando el comercio, que nos decía en el texto, cuando el comerciante, en tanto que protocapitalista, eh, controla de alguna forma el tiempo en el que trabajadores independientes le suministran a él directamente su producto y no lo venden en el mercado. Hace la función de intermediario, y poco a poco esa función de intermediario va transformándose en la función del empresario capitalista. Bueno, en ese sentido, hay eh, un proceso de transformación, de funciones, lo que no quiere decir que el capital comercial anteceda necesariamente el capital productivo, que eso es otra cuestión distinta. Dos naciones, el principio este es también interesante, porque de alguna forma hace referencia a lo que Ricardo señala en el capítulo 7 de los principios, en la teoría de las ventajas comparativas. Dos naciones pueden intercambiar entre sí conforme a las leyes del beneficio, de tal modo que ganen ambas, aunque una siempre resulte perjudicada. Es decir, siempre gana más una que la otra. Bien, el siguiente borrador para la redacción del primer apartado del capítulo del capital de la contribución, pues tiene, en mi opinión, menos relevancia que el anterior. Realmente, pues no encontrará muchas cosas así especialmente llamativas. Por ejemplo, esta. El trabajo abstracto se contrapone al capital. Bueno, interesante, ¿no? Ya antes ha dicho que el capital y el trabajo se contraponen, el capitalista y el obrero, pero ahora es el trabajo abstracto. La idea de trabajo abstracto, aunque todavía el fuerza de trabajo no está, pero en el año 57-58 ya forma parte de las categorías que maneja Marx y que va a desarrollar después en el tomo primero del Capital. El salario medio, esto es una cuestión, bueno, metodológica, dice que en su análisis es imprescindible suponer que sea mínimo. Bueno, lo mismo ocurre en Ricardo, que da por supuesto que los salarios son salarios de subsistencia. Pero aquí Marx está diciendo que él entiende que el salario medio puede ser superior al mínimo. Es decir, que puede haber ganancias salariales sin que por eso se rompa la relación de explotación, pero que desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista, digamos, del modelo general o abstracto, es imprescindible suponer que el salario lo único que hace es reproducir la fuerza de trabajo. No financia el ocio del trabajador. ¿En qué medida habría que modificar el análisis si se rompe ese supuesto? Obviamente Marx no lo ha hecho. Eh, Toma nota de una afirmación de Wakefield que dice que el trabajo esclavo es más productivo que el libre cuando este último no está combinado. Es decir, antes de que el trabajo libre sea trabajo asalariado, es decir, el trabajo organizado dentro de la fábrica mediante una división interna del trabajo en la producción, de la que habla Adam Smith también. Antes de eso, en la época, por ejemplo, del capital comercial, que compraba
intermediaba entre el mercado y los productores directos, en esa época el trabajo esclavo es más productivo. Esto explica por qué, por ejemplo, en Estados Unidos, allí donde se organiza el trabajo combinado, que es en la zona industrial del norte de Estados Unidos, de la costa este, el trabajo esclavo es redundante, mientras que en el sur, donde no existe todavía un desarrollo importante de del proceso de industrialización. Recordemos que las máquinas se importaban para las cosechas de algodón, etcétera, y se importaban directamente de Inglaterra. ¿Eh? Pues allí el trabajo esclavo sigue siendo más productivo. ¿Mm? Bueno, la expresión esta también es interesante. Límites. Una cosa, Joaquín, si me permites Sí, un comentario breve. Explica también vale. esto último que has dicho otra cosa, y es por qué cuando países que ya habían desarrollado o prematuramente el capitalismo en sus territorios, vamos a decir, centrales o originarios, como puede ser Inglaterra, por qué cuando exportan su modelo a lo que van a ser sus colonias, pues aplican un modelo esclavista. Porque claro, allí donde llegan no hay un desarrollo complejo, ¿no? De la división del trabajo. Entonces, claro, es más productivo el trabajo esclavo en cierta medida. Claro. Sí, sí, Entonces, sí, sí. quiere decir que explica por qué el modelo esclavista que aplicaba en Francia, luego, perdón, Inglaterra, también Francia y luego España y Portugal, pues ¿por qué se aplicó? Bueno, pues porque ahí en ese momento sí que era más productivo. Luego dejaría de Efectivamente. serlo. Y la supresión de la esclavitud no es por los buenos sentimientos de los dueños de esclavos, es simplemente porque es más productivo el trabajo asalariado. Cuando se dan las condiciones para el desarrollo industrial y el trabajo fabril, pues entonces los esclavos, obviamente, son un engorro, un estorbo, ¿no? Un problema. Bueno, límites que se suprimen a sí mismos de la producción capitalista. Y luego, esto último que tampoco lo entiendo, pero no antitéticamente. Economía efectiva, ahorro del tiempo de trabajo, pero no antitéticamente. No sé a qué se refiere. Del proceso de circulación del capital. El proceso de valorización es a la vez su proceso de desvalorización, por lo que hemos señalado de que el tiempo que están en circulación las mercancías que se tienen que convertir en beneficios, es decir, en capital monetario, pues es tiempo que se resta al proceso de valorización. Esta contradicción entre producción y valorización tampoco la termino de entender bien. Él sigue con lo suyo, el año como medida de la rotación del capital, determinación del tiempo de reproducción por el valor de uso de la mercancía, ¿eh? Tenemos siempre la composición orgánica del capital, crecimiento del capital como fuerza productiva aumentada para emplear la misma masa de fuerza de trabajo, que incluso aunque no disminuya la fuerza de trabajo, el capital constante crece más. El capital concebido como cosa, el capital no es una simple relación, la relación capital-trabajo, capitalista obrero, sino que es un proceso. ¿Eh? ¿Eh? El capital es el proceso de producción, por definición, de la sociedad capitalista. Los capitalistas no, lo que señalaba antes, los capitalistas no gastan, inicialmente, sino que hacen adelantos. ¿Eh? De nuevo, para mostrar el carácter estrictamente social, no objetivo, del beneficio.
Y hasta aquí llega eh, la sección esta de los esquemas o del índice preparado por Marx para eh, el despliegue de la contribución, que en realidad es el despliegue del capital, ¿eh? De la crítica de la economía política. Como vemos, no es mucho contenido, pero bueno, es el cierre que han propuesto los editores de la edición española para este texto. ¿Alguna cuestión? Igual a mí lo que más me puede llamar, así a bote pronto, es el asunto del transporte. En tanto que, claro, hay distintas, podríamos adoptar distintas perspectivas. Desde luego, el transporte para los individuos es un servicio que se ofrece y esa traslación en el espacio sí que te generaría valor, entiendo yo. Otra cuestión es la traslación en el espacio de mercancías, de productos ya terminados, me refiero. Claro, eso se puede entender que no genera valor bajo ciertos paradigmas, perspectivas y circunstancias. Por ejemplo, el bolígrafo se puede haber producido perfectamente pues en el Amazonas, que decir, en Brasil, como en Estados Unidos, como en Bruselas. Entonces, que traigas bolígrafos desde Brasil a Bruselas, pues no es necesariamente algo que ese transporte debiera generar valor, ¿no? Pues bueno, como ya digo, con el tema este de lo que genera valor y no genera valor, pues tenemos esta doble perspectiva, ¿no? Lo que es productivo desde la perspectiva capitalista y luego lo que podemos decir que es productivo ya a nivel social. Bueno, en el texto hemos estado viendo cómo Marx dice que efectivamente el transporte de la mercancía hasta que llega al mercado, al lugar donde se va a intercambiar por dinero, es parte del proceso de producción, no de circulación. Por tanto, sí es Vale, lo vale, que... vale, vale. Es que no me había percatado bien de eso. Porque claro, eso sí que concuerda con, con lo que ya veníamos viendo anteriormente. Por Que tanto, este, si es tiempo de producción, es tiempo de producción de valor también. Es más, en algún momento dice también que el perfeccionamiento de los medios de transporte también determina el valor reduciendo el tiempo de circulación. Por ejemplo, si llevas las mercancías a lomo de mulas, tardas un montón de tiempo. Si lo llevas, lo transportas en ferrocarril, el tiempo se reduce enormemente. ¿Eh? En lugar de tardar una semana, tardas 6 horas. De modo que todo eso es tiempo de desvalorización, tiempo perdido para la producción que te ahorras. Por tanto, el tiempo de transporte no solamente es parte del proceso de producción, sino que además, por la vía de acortar el tiempo de desvalorización, que es el de circulación, también sí es productivo, ¿no? Productivo de valor. Bueno, más cosas. yo en principio nada más que eso, ¿eh? Vale. Bueno, pues con esto cerramos ya el tema de los Grundrisse. Hemos terminado los manuscritos más importantes. Para el año que viene, si queremos seguir leyendo textos de Marx, tendríamos que entrar ya con los textos de juventud. Ya, quiero decir, bueno, por un lado decirte, yo la verdad no me he leído todos los textos de los Grundrisse ni todas las sesiones he asistido, así que, joder, siento que me he dejado cosas en el tintero interesantes y estaría a ver bien algunos de las sesiones más enriquecedoras para revisarlas. Dicho esto, no veo estrictamente la necesidad de ir al joven Marx. No digo que no sea interesante, pero tal vez fuera, por un lado, más productivo.
¿cómo decirlo? Revisar cosas que ya hemos leído de Marx o bien revisar otros autores que haya por ahí. Pero claro, otros autores, ¿qué hacemos? Nada, pues soviéticos, por ejemplo, teoría del valor soviética, por poner un Ajá. ejemplo, o No, debate gracias. de la teoría del valor con los cubanos, etcétera. ¿O a dónde nos vamos? Sino a lo que se comentaba de psicología o algo más filosófico. Volver ahora que ha Vamos salido a el... ver. Espera, eh, termino ya. El libro de sí. Anwar Sheikh, por ejemplo, que ahora está en castellano, sería más accesible, pero vamos, que no lo veo yo claro porque además creo que, bueno, que si tenéis ideas, adelante, pero que va a estar también influenciado por lo que sucede en el otro seminario, ¿no? Efectivamente. Bueno, el libro de Anwar Sheikh yo no lo recomiendo para este seminario porque hicimos ya una lectura de ella en el departamento y el texto es interesante desde el punto de vista macroeconómico, va más allá del planteamiento post-keynesiano, pero mm, es muy, muy bueno, pero hace falta tener una formación económica, macroeconómica, eh, sólida, ¿no? Para poder entenderlo correctamente. Todo el tema, hay que haberse leído a Rafa, todo el tema del retorno de las técnicas, la teoría del comercio internacional, bueno, digamos que no es una introducción, no es un texto de divulgación, ¿eh? Ni A de mí introducción. a mí me consta que tengo compañeros economistas que sí que están interesados en leerlo, pero como bien dices, es una lectura más especializada y habría Sí. que si acaso, pues plantearla como tal y en el momento adecuado. Porque claro, igual, Ujú. como decía antes, ¿no? Hay que coordinarlo con el otro seminario y no vamos a tener, por ejemplo, dos lecturas muy especializadas en temas distintos, dejando fuera lo más divulgativo, digo yo. Sí, bueno, por otro lado, hay dos textos fundamentales del joven Marx, o del no tan joven, que sí pueden tener cierto interés su lectura. Uno los manuscritos y otro el Miseria de la filosofía. ¿Por qué? Porque en los Grundrisse aparece continuamente la crítica a los anarquistas, a Darimón y a Proudhon. Bueno, donde ha hecho esa crítica es precisamente en su primera exposición de la crítica de la economía política, que es la miseria de la filosofía. Y los manuscritos, eh, que son bastante más hegelianos incluso que los Grundrisse, pero es un texto del que se está hablando continuamente. Tanto para decir si ahí es un punto de ruptura o no es un punto de ruptura, hay una continuidad desde los manuscritos al Capital, o el Capital se contrapone con ese primer texto. Bueno, ya que hemos hecho la lectura de los textos anteriores, o sea, de los textos desde los Grundrisse al Capital, de los manuscritos y del Capital, pues igual puede tener también cierta utilidad ver, ¿eh? Con ese bagaje, pues hacer una lectura de los manuscritos, ¿no? Y luego, Manuscritos, ¿te refieres a los, vamos, yo si los he conocido, porque es lo primero que leí de Marx, un testillo de Alianza Editorial que a los manuscritos histórico-filosóficos, creo que era. exacto, que esa es la traducción de Llorente, del PSOE, sí. Son muy citados, son más citados por los filósofos que por los economistas, obviamente, ¿eh? Pero, pero es un texto, bueno, importante, ¿eh? Importante en el proceso de formación del pensamiento de Marx en general y de pensamiento económico. Ander, que no está hoy, decía que además de los manuscritos, el manuscrito económico filosófico, están los manuscritos de París. Los manuscritos de París se parecen mucho a la parte de Bastiat y Carey que hemos leído aquí en los Grundrisse, es decir, son notas, es el primer esfuerzo de lectura que hace Marx de los economistas, donde va tomando algunas notas. De ahí normalmente, por ejemplo, en español se publicó en su momento comentario a James Mill, ¿eh? Bueno, que es un comentario consistente, bueno, viene de ese manuscrito.
Yo creo que sí se podría hacer un seminario leyendo los textos previos. Yo creo que puede ser interesante, ¿no? Mm. Leer la miseria de la filosofía y los manuscritos. Pero que sí, claro, los manuscritos de economía y filosofía que están en Alianza, que la traducción es de Rubio Llorente, pero hay otras ediciones, total, quiero decir, tendremos que determinar cuál vamos a utilizar, ¿no? Si se Pues sí, llega. habría que ver cuál es la mejor. A mí yo he leído esa, o sea que yo otra no he mirado. Pero sí, está la de Progreso y hay unas cuantas, sí. Yo no recuerdo que fuera, quiero decir, recuerdo que eran breves los manuscritos filosóficos históricos. Corregidme si me equivoco, pero creo que eran 200 páginas, 200 algo. Me parece que puede ser una lectura de verano, si se quiere, desde luego en la línea de continuar con los Grundrisse. A ver, aquí está, manuscritos de Economía y Filosofía. Son 250 páginas. Bueno, no, menos. Son 200 páginas y el resto de páginas son notas, un cuadro cronológico de la vida y obra de Marx, de lo que ocurre en el mundo. Muy interesante este cuadro. 200 páginas son. Y los manuscritos son también 180, una cosa así. Hombre, entre los dos ya, ya son varios meses de lectura. ¿Y miseria de la filosofía? Ese digo, Miseria y Filosofía son... Ah, vale. A ver, que lo tenía por aquí. Es más pequeño. Sí, Un momento. Ah, pues no. No lo tengo aquí, lo tengo en la bueno, facultad, pero son algo así como sí, no, yo, 180 yo lo páginas. tengo aquí. Yo lo tengo aquí. Es de la, tengo uno de la, bueno, el que tengo de la editorial Eraz. Y la traducción es de Tomás Oneindía y prólogo de Jan Kessler. Yo tengo Ese por... la de Progreso, la edición es Progreso. Ah, vale, pues bueno. Pero, ¿cuántas páginas tiene ese? Lo voy a mirar un momentito. Luego, mientras miráis las páginas que tiene de Miseria, el otro de Sí, Miseria, sí, lo tengo aquí. bueno, dale. Sí, lo tengo aquí. Pues bueno, la miro, pues tiene 299 al final. Pero tiene un prólogo Sí. que tiene unas 50 páginas y después tiene una carta de Proudhon a Marx y una carta de Marx a Annenkov. Sí, bueno. Y, Ujú. y a partir de ahí, pues 100 páginas menos, pues entonces tiene 200 páginas. Sí, yo aquí tengo el PDF de la edición del siglo XXI. Ah, vale. Sí, estoy mirándolo ahora. Y claro que no está edición a cargo de Martí Soler. O sea, no es exactamente de Escarón. Pero bueno, es de siglo XXI. Y tiene no, menos. Tiene 120 páginas. Porque luego aparecen un conjunto de cartas de Marx a Proudhon, de Proudhon a Marx, de Marx a Nenkov, el discurso sobre el libre intercambio, sobre el libre cambio, de Marx a Schweitzer. O sea que son 150 páginas. Sí, sí, es verdad. Sí, sí, porque aquí a partir de la 300, en la edición que tengo yo, a Sí. partir de la 300 es cronología, bibliografía, etcétera. Sí, sí. Es corto.
Yo lo que no sé si en siglo XXI los manuscritos están traducidos o no. O sea, si el Sí, equipo este de Scaron y eso tradujeron también los manuscritos, no lo sé. yo estuve mirando y me parece que no, pero vamos, no lo sé con seguridad. Si no están traducidos por el equipo de siglo XXI, ¿eso porque consideraron que estaban bien las otras traducciones o porque consideraron que no eran importantes, digo yo? Bueno, tampoco han traducido, tampoco tienen traducción de las teorías de la plusvalía y son importantes. Igual es que no les dio tiempo, se murieron. La traducción del Capital y de los Grundrisse tiene tela, ¿eh? Y la contribución, que también la tienen traducida. Pero ya no hay editores del siglo XXI, ya no siguen trabajando, quiero decir, porque Sí, ediciones siguen sacando. sí, pero ese equipo el Pedro Scaron y el José Aricó, pues ya no están. Mm, Por ejemplo, la contribución la tradujo un tal Tula, o no me acuerdo cómo se llamaba. Y este, pues, la miseria de la filosofía, otro, pero bueno. Yo diría que eso nos podría dar para... Hombre, los manuscritos son densos, ¿eh? Pero bueno, por lo menos para medio seminario seguro. Incluso para uno entero. De nuevo, la problemática la veo en correlación a lo que hagan los compañeros del otro seminario. Eh, no me parece tampoco malas opciones, ¿no? Estamos hablando al final de los manuscritos y de miseria, de leer los dos. Sí, sí. Entonces, claro, me parece que tenemos que valorar lo de siempre. ¿Qué es atractivo y qué va a mover gente y qué es lo que quiere la gente que va a venir? Porque plantear Mm, algo que decimos que van a venir 20 personas y luego estamos los de siempre, pues para eso cogemos algo que sí nos gusta a nosotros. mm. Hombre, Entonces, sí, ¿cuándo termina el otro seminario? pues este termina ahora. Y el otro, pues también dentro poco. Vale. Ya creo que quedan una o dos sesiones. Y claro, estamos diciendo que esto al final nos duraría por lo menos 6 meses, ¿no? Pues si es medio seminario, Bueno, algo. habría que verlo, ¿eh? Con más en detalle, pero... Y si metemos también los manuscritos de París, ya para cerrar todo. Hombre, podemos venderlo a más gente diciendo que son los primeros textos. Es decir, aunque nosotros hemos empezado con el Capital y hemos ido hacia atrás, Sí. alguien puede plantear empezar con los primeros e ir hacia adelante. Empezar con la miseria de la filosofía y los manuscritos y luego meterse en los Grundrisse, luego en teoría de la plusvalía, luego en el Capital, que es otra forma de ir. Es ir avanzando con Marx, ¿no? Bueno, yo lo que os propondría hacer es adelantar una propuesta con fechas teóricas. Bueno, pues esto nos va a llevar tantos meses, Vale. bien sea en un momento u otro. Se pueden incluir, ¿no? Los de París, etcétera, y los se dejan al final. Y dice, pues mira, hacemos estos y los de París para tener un cronograma más adecuado, o al revés, o Vale. igual metemos más. Y haré una reunión presencial y telemática con el resto de compañeros del otro seminario Ujú. y comentar un poco y ver por dónde tirar. Vale. Porque vamos, como de costumbre, los intereses del seminario tenemos que clarificarlos, ¿no? También. Ujú. Sí, sería conveniente hacer una sesión de cierre, ¿no? Una merienda de esas como el año pasado y el anterior. Bueno, vale, yo hago una propuesta de sesiones, a ver cuántas sesiones salen. Luego ya elegiremos días, fechas y eso, de los manuscritos y de la miseria de filosofía. Y bueno, a ver si no son muchos, metemos también los manuscritos de París, que para mí tienen poco, no tienen mucho interés, pero bueno, como está ahí. Y, Y, y lo, y lo circulamos por WhatsApp. mm, y Vale. los textos Ale, de, psi- de psicología, que eso había es, dos. eso es para otro seminario. Vale, Los textos de psicología ya están circulados, ¿no? sí, 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 que era el de Lucian Seb sí. y que se está muy bien muy bien el PDF
Sí, sí, Y el otro que no está tan bien, pero bueno, el de psicología social sí. de la URSS. Bueno, sí, cuando acabe el otro seminario hacemos una discusión del seminario 2 también. Bueno, pues a ver si en una semana o así preparo. Voy a ver si. Yo diría, bueno, pues para sí, como estamos con siglo XXI, pues seguimos, utilizamos la edición del siglo XXI de La miseria y la filosofía. Y Pero es que no sabemos si está en siglo XXI. no, en La miseria y la filosofía sí. ¿Sí? Miseria y la filosofía sí, pues lo tengo yo, Vale, aquí mismo. El que no sé si está es el de los manuscritos no lo sé, pero había que revisarlo. Y si no, pues usamos la que haya en PDF, la que sea más factible. Y de los manuscritos de París, solo hay una edición, que es Ediciones Era, que es la que habrá que utilizar, que está también en PDF. Os paso por PDF los manuscritos y lo de los cuadernos de París. Os lo paso por WhatsApp. vale, de acuerdo. Bueno, pues terminamos entonces. ¿De acuerdo? Gracias y a Vale, ver si el Bueno, público ya, es útil estas grabaciones que hemos hecho, este esfuerzo de lectura. ya veremos por el grupo de WhatsApp cuando, Eso es. cuando es la reunión, ¿no? Eso es. Vale, de acuerdo, sí. pues. Y luego yo comentaré lo que ya os dije en su momento, de intentar hacer pequeños resúmenes de los textos, porque estamos haciendo un gran esfuerzo y yo creo que si contásemos con un ligero grado de más profesionalización, pues igual lo mismo podemos aportar algo más. Pero bueno, ya lo Sí, pero eso comentaremos. es complicado hacerlo, ¿eh? Yo creo que si ya te has hecho la presentación, poner un pequeño unos pequeños comentarios de decir las ideas claves son estas y la estructura es esta, no me parece tan complicado. Pero bueno, oye, ya lo comentaremos, ¿no? Si se hubiera quedado grabadas, no grabadas, sino transcritas las sesiones, era No, mucho pero más no, fácil. no digo las que ya hemos hecho, que eso ya es agua Ah, ya, pasada ya. bajo el Ah, puente. futuro dices. Vale, Claro, vale, digo a vale. futuro, porque claro, ponerse ahora a revisar todas las sesiones, No, pues, no. desde luego enriquecedor seguro que es, pero Ujú. que tú también. Vale, vale. Bueno, lo hablamos todo eso. Vale, pues hasta el próximo día. Eso es. Venga, Venga, hasta la próxima. Agur. venga, Salgur. Ay.